Tres historias escalofriantes de verano, revelaciones aterradoras en noches embrujadas y siniestras. El calor aplastante del verano había convertido a San Bartolo en un lugar de fantasmas. Las olas golpeaban la orilla con fuerza, creando ecos de una vida que solía ser vibrante. Andrés, un joven de 25 años, salía de la fábrica de pescado, cansado y sudoroso, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas, pero una sombra amenazante se cernía sobre su hogar. Su madre, enferma y cada vez más distante, lo esperaba en casa junto a su hermana menor, quienes parecían estar atrapadas en un silencio inquietante. Algo no estaba bien. Cuando la noche caía, el pueblo se sumía en una oscuridad inquietante. Las risas que solían ser eco de juegos infantiles se transformaron en murmullos temerosos. Andrés, con el corazón acelerado, caminaba por el camino conocido, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Unos ruidos extraños provenientes de un terreno baldío lo detuvieron en seco, risas estridentes y susurros sombríos llenaban el aire. Curioso y preocupado, se acercó a investigar, su corazón latía con fuerza mientras las sombras danzaban a su alrededor. Allí encontró un grupo de conocidos reunidos, pero había algo diferente en ellos. La camaradería habitual había sido reemplazada por una extraña tensión. Hablaban de desapariciones, de jóvenes que habían desaparecido sin dejar rastro. Cada palabra que cruzaba sus labios era como una cuchillada en el pecho. Justo en el centro del círculo, un hombre enmascarado, de ojos oscuros y una sonrisa torcida, cautivaba la atención de todos. Su presencia era perturbadora, casi hipnótica. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en aquel extraño le daba miedo. Andrés, lo llamó un viejo amigo, ven aquí. Escucha esto. Las risas estallaron, pero no eran risas de alegría. La atmósfera estaba cargada de un terror palpable, y la risa se sentía como un eco de locura. Eran rumores que alimentaban la paranoia. Mientras el sonido de las olas se convertía en un canto sombrío, Andrés retrocedió. Algo no cuadraba, y su instinto le decía que debía irse. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al llegar a casa, su madre lo recibió, pero en sus ojos había un vacío terrorífico. Ella murmullaba sobre sombras y voces, y Andrés sintió que la habitación se llenaba de una presencia desconocida. Sus manos temblaban. La conexión entre su madre y aquel extraño comenzó a revelarse en sus pensamientos, llenos de un pánico creciente. La verdad era que la oscuridad se estaba apoderando de San Bartolo, y Andrés, atrapado en su laberinto de misterio y miedo, se encontró en un dilema. Las risas y los susurros lo perseguían incluso en sus sueños. En su interior, surgió una pregunta aterradora: ¿qué había detrás de esa máscara y cuántas vidas estaban en juego? En un giro inesperado, la noche lo llamaba, y con ella, un enfrentamiento que podría decidir el destino de su familia. Estaría dispuesto a enfrentar lo desconocido, arriesgando todo por la verdad escondida en las sombras. Andrés no podía dormir. La angustia lo mantenía despierto, atrapado entre los murmullos de su madre y los ecos de la risa aterradora que había escuchado en el terreno baldío. Cada sombra que se movía en la habitación parecía cobrar vida ante su ansiedad. Se levantó de la cama, decidido a buscar respuestas. ¿Qué sabía su madre que él no sabía? Bajó las escaleras con pasos silenciosos, decidido a no hacer ruido. La casa, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía como una cárcel oscura. El aire estaba pesado, casi opresivo, y el silencio era solo interrumpido por los suaves quejidos de su madre desde el salón. Cuando llegó, la vio sentada en el sofá, la luz de la luna iluminaba su rostro demacrado y los ojos hundidos. Mamá, llamó casi en un susurro. Ella levantó la vista, y en su mirada había algo que lo heló por dentro. Esa expresión distante, como si estuviera mirando más allá de este mundo. Andrés, debes mantenerte alejado de ellos, de todos, murmuró, su voz temblando como un hilo en el viento. ¿De quién hablas?, preguntó él, incapaz de ocultar su creciente desesperación.
Tienen un poder, pueden ver en nuestras almas. No te acerques a ese hombre. La advertencia salió de sus labios mientras su mirada se desvió hacia la ventana, atrapada en un mundo que él no podía ver. Andrés sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Quería preguntarle más, entender por qué su madre estaba tan asustada, pero la sensación de peligro era palpable. Se despidió rápidamente y salió a la calle. La brisa fresca de la noche lo envolvió, pero no pudo quitarse la sensación de ser observado. Las calles estaban desiertas, solo el sonido lejano de las olas y el susurro del viento acompañaban su caminar. Sin saber exactamente a dónde ir, su mente lo llevó de vuelta al terreno baldío. Necesitaba enfrentarse a esa risa perturbadora, conocer sus secretos. Mientras se acercaba, un sentimiento de inquietud crecía dentro de él. Cuando llegó, el lugar estaba iluminado por una tenue luz que emanaba de una fogata. Las siluetas de los jóvenes que había visto antes estaban de pie en un círculo, y en el centro, el hombre enmascarado lo esperaba. Su mirada penetrante se encontró con la de Andrés, y sintió que su corazón se detenía. Esa sonrisa torcida lo llenaba de un terror indescriptible. ¿Has venido a unirte a nosotros, Andrés?, preguntó el desconocido. Su voz era un susurro seductor, como si invitara a los más oscuros deseos. Uno de los jóvenes, su rostro pálido y ojos hundidos, dio un paso atrás, como si un peligro inminente estuviera presente. «Corre», gritó, pero ya era demasiado tarde. La niebla comenzó a elevarse del suelo, envolviendo el círculo y creando una atmósfera densa y opresiva. Andrés sintió un tirón en su pecho. Las sombras se alargaban y tomaban forma, y el miedo lo paralizaba. Sacó fuerzas de donde no las tenía y corrió, atravesando la niebla, sintiendo las manos frías de las sombras rasguñándole la piel. Al llegar a su casa, entró de un salto y cerró la puerta con fuerza. Su respiración era entrecortada y su mente estaba en un torbellino. No podía escapar de lo que había visto, de lo que había sentido. Su madre lo miraba con ojos llenos de terror, y en ese momento, supo que la conexión entre ellos dos era más profunda de lo que pensaba. Lo que hay en la oscuridad no es solo un juego. Es real, Andrés. Está buscando a quienes le pertenecen. La angustia se apoderó de él. ¿Acaso su propia madre había sido tocada por esa oscuridad? ¿Qué le esperaba a él? Las olas seguían rompiendo en la playa, y en el silencio de la noche el eco de risas distantes resonaba, recordándole que la pesadilla apenas comenzaba. Un golpe en la ventana lo hizo saltar. Miró hacia afuera y lo vio, el hombre enmascarado, mirándolo desde la oscuridad, como un depredador esperando su presa. La luna iluminó su máscara, revelando una sonrisa aún más grotesca que antes. Su corazón se detuvo. ¿Qué quería de Andrés? ¿Y por qué parecía tan interesado en su madre? El misterio se estaba intensificando y con él el terror. La noche apenas empezaba a revelársele. Andrés permaneció paralizado. El hombre enmascarado estaba allí, tan cerca, y a la vez tan inalcanzable. Sus ojos parecían brillar con una maldad antigua que ardía en la profundidad de la noche. El silencio era ensordecedor, y de pronto, en un instante que se sentía eterno, ese silencio fue roto por un susurro. ¿Quieres saber lo que quieren de ti? La voz del hombre atravesó la distancia, y Andrés sintió un escalofrío. Era un imán, una llamada oscura que prometía respuestas, pero también amenazaba con consumirlo. Sin poder contenerse, Andrés se acercó un paso, impulsado por una curiosidad desesperada. El hombre sonrió, pero su expresión nunca alcanzó sus ojos, que seguían llenos de una gruesa oscuridad. Ellos ven en ti lo que tus propios ojos no pueden, dijo con voz cautivadora. Lo que has escondido nosotros podemos liberarlo. Andrés sintió como si el aire a su alrededor se tornara denso, y recordando las advertencias de su madre, su instinto le dijo que debía huir. Sin embargo, algo en la propuesta del hombre enmascarado le intrigaba. ¿Qué podía ser eso que él mismo no sabía? De repente el miedo se entrelazó con la fascinación. Un sonido sordo reverberó dentro de su hogar, y él se dio cuenta de que su madre no había dejado de mirarlo, los labios temblorosos. No, gritó ella, interrumpiendo la creciente atracción que lo ligaba al hombre enmascarado. Tal grito, cargado de miedo y desesperación, rompió el trance, la neblina escasa que acunaba el terreno baldío se sintió como una luz que lo hacía volver a su realidad. Corrió hacia su madre mientras el hombre enmascarado se reía, un sonido profundo y lleno de promesas malévolas,
que resonaba en su mente a medida que se alejaba. La puerta estaba entreabierta y el viento parecía querer empujarlos hacia afuera, donde la fogata iluminaba un mundo de sombras danzantes y risas lejanas. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Andrés, su voz quebrándose entre la angustia. Ella movió su cabeza de lado a lado, incapaz de evitar el llanto que asomaba amenazante. «No sé qué más hacer», respondió, su rostro pálido como la luna llena. El sonido de risas seguía llenando el aire, erosionando su sentido de seguridad. Un fuerte golpe se escuchó en la puerta trasera, seguido de un susurro, como si varias voces hablaran en una lengua desconocida. Mientras su madre daba un paso atrás, el terror se apoderó de Andrés. No solo estaban acechándolos desde la ventana. «Hacia la cocina», gritó su madre, llevando a Andrés hacia el pasillo. Instintivamente se apresuró, pero en su mente el eco de las palabras del enmascarado retumbaba. ¿Qué podía ser tan poderoso que lo necesitaban a él? Cuando llegaron a la cocina, se encontraron con una escena imposible. Toda la habitación estaba sumida en una neblina espesa, y el aire estaba tan frío que los alientos se volvían visibles. Todo se volvió confuso y caótico. Iban y venían susurros, sombras se deslizaban sin ser vistas, y la respiración de su madre era su única ancla en aquel horrible lugar. De pronto, un grito desgarrador rompió el ambiente. Era uno de los jóvenes que había visto en el terreno baldío, atrapado en la niebla detrás de la ventana. Su rostro, una imagen de terror, se retorcía en angustia. «¡Ayuda! Están aquí», gritó mientras manos fantasmales lo arrastraban hacia el oscuro abismo. Andrés sintió el miedo asfixiante volver a él, y en ese momento comprendió que el hombre enmascarado había estado buscando más que solo respuestas. Tenía un propósito, algo que interrumpiría su vida para siempre. La risa y los ecos de sus súplicas se mezclaban en un crescendo ensordecedor. Podían estar acabando con sus últimos momentos de libertad, pero en su interior crecía una pregunta aterradora: ¿qué harían si no podían escapar de esa niebla, de esa oscuridad que parecía consumir todo lo que conocían? Mientras las sombras avanzaban, la neblina se hacía más densa y el futuro de Andrés se volvía incierto. Todo podía cambiar en un instante y antes de que la puerta se abriera. De golpe sintió como si el terror, al fin, hubiera llegado por él. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de perderlo todo, o se convertiría en otro susurro más en la noche? Andrés empujó la puerta de la cocina, dejando que el aire helado entrara a raudales. La niebla parecía un ser vivo, retorciéndose como serpientes en un intento desesperado de infiltrarse en su mente. Su madre lo miró con ojos desbordantes de miedo. El reflejo de la luz de la fogata se filtraba a través de la ventana, creando formas inquietantes que parecían danzar al ritmo de sus suspiros ansiosos. «¿Qué hacemos?», preguntó Andrés, la voz apenas un hilo. Su madre, con manos temblorosas, tomó un cuchillo de la mesa. La hoja brillaba, pero no era suficiente para ahuyentar la sensación de peligro. Ambos sabían que la amenaza no era de este mundo. Desde las sombras los susurros continuaban, una mezcla de advertencias y promesas que se entrelazaban, llenando todo de una oscuridad latente. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo a Andrés. El grito del joven se repetía en su mente. Lo que una vez fue un lugar familiar ahora parecía un laberinto de pesadillas. Las manos fantasmales del que había sido un amigo estaban ahí, clamando por ayuda. «¿Deberíamos salir?», se atrevió a preguntar, sintiendo que su voz temblaba. Su madre, muy consciente de que lo que estaba en juego era más que solo su vida, sacudió la cabeza. «No podemos dejar que entren aquí, Andrés. Tienen un objetivo». El terror se cristalizó en sus ojos. Quizás ellos buscan lo que llevas dentro». Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Su madre había mencionado la oscuridad que el hombre enmascarado había insinuado sobre él. Esa verdad que aún no entendía. «¿Qué quieren de mí?», dijo casi para sí mismo, mientras las sombras danzaban en la cocina, burlándose de su confusión. A medida que el miedo se apoderaba de la habitación, un susurro resonó otra vez a través de la niebla, pero ahora era un eco familiar, pronunciando su nombre. «Andrés, ven». Sintió un tirón en su interior, una especie de llamada irresistiblemente oscura que lo convidaba a acercarse más al abismo. Sus instintos le gritaban que no debía confiar en eso, pero la sed de respuestas lo empujaba hacia adelante, como un polilla atrapada por la luz. «No lo escuches», gritó su madre de repente, llevando el cuchillo hacia el sonido.
Las voces aumentaron en un clamor ensordecedor, una cacofonía de risas y gritos que se entrelazaban en un coro de desesperación. Andrés sintió como su corazón se disparaba y el aire se volvía aún más pesado. Si alguna vez había sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor, ese era el momento justo. Sin poder evitarlo, dio un paso al frente como si la niebla quisiera consumirlo. En ese instante, la puerta del pasillo se estremeció con un golpe violento. La atmósfera se tornó casi viscosa, como si el tiempo se estuviera deteniendo. Y de repente las risas se apagaron. Un silencio tenso llenó el espacio, y el crujir de la madera se volvió el único sonido presente. Andrés volvió a murmurar esa voz, casi un susurro, y él se dio cuenta de que el eco provenía de justo detrás de la puerta. ¿Qué demonios es eso?, preguntó su madre, con los ojos fijos en la puerta. Con cada segundo que pasaba, Andrés sentía que la locura y el miedo se entrelazaban, formando un nudo en su estómago. Ahora estaba en el límite de lo desconocido. La puerta era un portal a algo que no podía entender. Sin pensarlo, se acercó a la puerta, ignorando las advertencias de su madre. La mano del joven atrapado, ahora más visible a través de la niebla, emergía para romper la realidad que conocía. Andrés, vuelve, gritó su madre, pero él ya había alcanzado la manija, sintiendo un calor intensamente bizarro que emanaba de la entrada. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho mientras giraba la manija. Fue entonces cuando todo cambió. La puerta se abrió de golpe y un torbellino de oscuridad lo envolvió. Mientras caía en la negrura, la última frase que se oyó fue: «Bienvenido a su verdad». El frío le caló los huesos, y el eco de su propio grito se perdió en la vastedad oscura. Y en ese momento se dio cuenta de que la revelación no era lo que temía, sino algo mucho más aterrador. ¿Qué lo aguardaba en la penumbra? Pronto lo descubrirá. El frío era un abrazo helado. Andrés se encontraba en un lugar que no podía identificar, rodeado por la negrura que parecía absorber todo vestigio de luz y esperanza. La suave brisa que le acariciaba la piel susurraba secretos incomprensibles, mientras el latido de su corazón era un tambor que resonaba en el abismo. «Mamá», llamó, su voz apenas un murmullo en la oscuridad. No hubo respuesta. Solo un silencio ominoso que le pareció responder con un eco distante. Luchando contra el pánico, intentó recordar cómo había llegado allí, pero su mente estaba en blanco, atrapada en un laberinto de sombras. En ese momento el aire templado cambió. Un olor a tierra húmeda y podrida invadió sus sentidos, acompañado de un leve sonido, como si algo se arrastrara. Andrés contuvo la respiración, sus instintos de supervivencia gritando que debía moverse, pero las piernas parecían estar pegadas al suelo. De repente una figura emergió de la oscuridad. Alto y enclenque, con extremidades desproporcionadas que se movían de forma antinatural. Su rostro era una máscara de cicatrices y piel marchita, y sus ojos, dos profundos pozos de desesperación, se fijaron en Andrés. El miedo se apoderó de él, llevándolo a retroceder, pero el ser lo siguió con una sonrisa grotesca que destacaba entre su rostro descompuesto. Andrés susurró con una voz rasposa como hojas secas arrastradas por el viento. Las luces de un pasado olvidado comenzaron a vislumbrarse, fragmentos de momentos felices con sus amigos y su madre, pero estaban distorsionados por la sombra de aquel ser. Cada risa se transformaba en un grito, y cada abrazo en una traición. El horror lo invadió. Era una sensación palpable, como si una mano invisible le apretara el pecho. Luchando por recuperar el control, Andrés preguntó temeroso: «¿Qué eres?» «Soy lo que queda de aquellos que vinieron antes, de aquellos que no pudieron escapar, de los que se quedaron atrapados en sus propios miedos», respondió la figura. Un rastro de risa crujiente acompañó su declaración. Un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. Sabía que la oscuridad quería más que solo devorarlo, quería que se convirtiera en parte de su moribundo coro de almas perdidas. Detrás de la figura, el aire se empezó a distorsionar. Más sombras surgieron, retorciéndose en un baile macabro. Eran los rostros de sus amigos, pero no eran ellos. Eran ecos vacíos, fragmentos de memorias ahora retorcidas por la oscuridad. El miedo cerró aún más su garganta. «Tienes algo especial», le dijo la criatura, su mirada enfocándose intensamente en él. Te quieren a ti». Andrés sintió como la niebla comenzaba a girar a su alrededor, atrapándolo en un torbellino de desesperación. Con cada giro las voces se volvían más frenéticas, llamándolo, invocándolo.
Desesperado, recordó el cuchillo que su madre había empuñado, símbolo de resistencia. Si lograba salir de ahí, podría usarlo. Debía pelear. Con un grito ahogado, sacó fuerzas de donde no las tenía y, en un último intento, giró sobre sus talones, corriendo a través de la negrura, mientras la risa del espectro resonaba a sus espaldas. Cada paso que daba lo llenaba de una mezcla de terror y determinación. La niebla espesó a su alrededor, pero sintió que había algo más ahí. Algo que podría ayudarlo. Mamá, gritó con la esperanza de que su llamada la llegara donde fuera que estuviera. Entonces la oscuridad comenzó a disiparse lentamente como si respondiendo a su llamado, y un rayo de luz emergió del centro de la negrura. El resplandor creció mientras las sombras retrocedían a regañadientes, y Andrés sintió el calor de su madre, como un refugio seguro. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar la luz, un grito resonó en la distancia. «No te alejes. No te vayas», era su madre, y el terror en su voz lo empujó hacia adelante. Pero en ese mismo instante la figura emitiendo un rayo de desesperación gritó, «No puedes escapar de lo que eres, Andrés». Un nuevo tirón del abismo lo arrastró y el resplandor comenzó a desvanecerse. Su corazón se detuvo dejando atrás una pregunta aterradora, ¿lograría salirse con la suya, o se convertiría en otro eco perdido en la memoria de la oscuridad? El susurro de su nombre continuó resonando, oscuro y llamador. En medio de su lucha Andrés se dio cuenta de que la respuesta estaba en el mismo corazón de su miedo, y pronto tendría que enfrentarlo. La verdad lo esperaba. Y lo que ocultaba podría ser más aterrador de lo que jamás imaginó. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, y Andrés sintió que se deslizaba hacia la inminente oscuridad. La voz de la criatura seguía resonando en su mente, una melodía siniestra que lo empujaba hacia el abismo. Tenía que hacer algo, y rápido. Apretó los ojos intentando enfocar su mente en la luz que había vislumbrado, en el abrazo cálido de su madre que parecía tan cercano, pero tan inalcanzable. Con cada paso que daba hacia la oscuridad, el terror lo envolvía más y más. A cada instante la visión de la figura alargada se percibía más vívida, como un hilo de pesadilla que conectaba su destino a aquel horror. La risa distorsionada de la entidad rebotaba en sus oídos, vibrando en cada rincón de su carne. Andrés, gritaban las sombras entrelazándose en sus ansias de preservar lo que una vez fueron. No puedes dejar que el miedo te consuma en ese instante, un impulso intenso nació dentro de él. Debía recordar. Recordar quién era. La imagen de su madre cariñosa y fuerte invadió su mente despojada de sombras. Entonces la advertencia de la figura se convirtió en un murmullo lejano. Se detuvo en seco. Todo lo que había experimentado en su vida tomó forma, los juegos en el parque con sus amigos, las risas compartidas en las tardes de verano, el amor de su madre al llevarlo de la mano. Todo era verdadero y la oscuridad no podría robarle eso. Tenía que revelarlo, tenía que luchar no solo contra la criatura, sino también contra su propio miedo. Eres solo un reflejo de mi terror, declaró Andrés, sintiendo una oleada de confianza borboteando en su pecho. A medida que soltaba esas palabras, el ambiente pareció temblar. Las sombras comenzaron a apartarse, como si temieran su certeza. La figura, ahora con un semblante menos amenazante, se acercó, sus ojos aún llenos de desesperación. Eres débil como todos los demás. Una luz como la tuya no puede durar mucho en la oscuridad, respondió, su voz temblando en un eco malaventurado. Andrés sintió como sus piernas temblaban, pero antes de que pudiera ceder al pánico, una ráfaga de energía atraviesa su cuerpo. Sintió el metal frío del cuchillo en su mano, un símbolo de lucha, no de rendición. Al levantarlo, una luz comenzó a emanar de su interior. Esa luz era su valentía, su amor y su deseo de sobrevivir. Puedo vencerte, gritó adentrándose en el abismo que antes lo aterrorizaba. De repente el cuchillo brilló con una intensidad cegadora, y las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose como si antes un veneno las tocara. No, la figura gritó, pero ya no había rastro de su anterior poder. Andrés se lanzó hacia ella, dejando que la luz de su ser se instalara en el espacio vacío entre ellos. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en el aire como susurros olvidados. La figura chilló transformándose en un remolino de oscuridad y dolor. Con un último esfuerzo Andrés atravesó el centro de la criatura, sintiendo que la luz lo engullía todo.
De repente se encontró fuera de la oscuridad, en un vasto campo iluminado por un radiante sol. La voz de su madre ya no retumbaba en el aire, sino que del fondo de su mente resonaba en un eco suave y tranquilizador. Andrés, la palabra se deslizaba suave por el viento. Pero el alivio fue efímero. Apenas pudo reconocer su entorno antes de que un nuevo susurro helado lo alcanzara desde atrás. «¿Pensaste que podías escapar?» Andrés se dio vuelta horrorizado. Ante él, un espejo se erguía, negro y turbio, mostrando visiones de él mismo atrapado en la oscuridad, gritando sin ser escuchado. La sombra que había enfrentado se materializó una vez más a su lado, riendo suavemente, cada risa un recordatorio de que la batalla apenas había empezado. El terror lo inundó de nuevo, la lucha no estaba terminada. La oscura figura lo miraba fijamente y Andrés supo que el siguiente enfrentamiento sería definitivo. La pregunta lo persiguió como un eco eterno: ¿podría realmente enfrentarse a su propio reflejo? Andrés sintió que la respiración se le cortaba mientras lo que antes había sido un destello de esperanza se transformaba en un frío desasosiego. Ante él el espejo oscurecido se reía de su angustia, reflejando no solo su imagen, sino también sus miedos más profundos. Cada rayo de luz que había creado se arremolinaba, atrapado en el laberinto de sus dudas y sombras. «No creías que podrías escapar de mí», susurró la figura mientras se acercaba, sus ojos vacíos y hambrientos devorando la luz que aún quedaba en él. «Todos se enfrentan a su reflejo, Andrés. La pregunta es, ¿qué ves en él?». Con cada paso el aire se tornaba más pesado, y el murmullo de la entidad retumbaba en su mente como un tambor de guerra. Moho y niebla se arremolinaban a su alrededor, formando figuras indistintas, apenas visibles al borde de su visión. Andrés recordaba las historias que escuchaba de niño, esas advertencias sobre los reflejos que no son solo imágenes, sino portales a otra realidad. El eco de sus recuerdos le llegó rápidamente, las advertencias sobre no perderse en el espejo, sobre lo que podría salir a buscarte. Pero Andrés ya no era ese niño asustado. Ahora estaba decidido a desentrañar la verdad detrás de esta monstruosidad. «Solo soy el eco de tus temores, un reflejo distorsionado de lo que llevas dentro», dijo la figura con un tono burlón. «¿Crees que puedes destruirme despojado de tu amor y valor? Estás perdido, Andrés». Como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, la realidad de sus palabras golpeó en su interior. Recordar a su madre, el amor que sentía, todo eso era un hilo tenuemente brillante en medio de las sombras. «No voy a dejar que me consuma. Eres solo un vestigio de mi miedo». «Yo soy más fuerte», respondió, sintiendo el ardor de la luz en sus manos. Fue entonces cuando notó un destello en el espejo. No era su reflejo, sino un fragmento de su infancia. Recordó cómo había defendido a un amigo que lloraba, su valentía desbordante en medio de las burlas y la intimidación. Miró de nuevo al espejo y vio a los niños repetir sus palabras, coincidiendo en un himno de valor. La figura se detuvo, aturdida por el repentino resplandor de Andrés. Era posible que su luz había comenzado a eclipsar la oscuridad que había consumido su vida. «No», la entidad gritó, el eco vibrante de su furia reverberando en el aire. «No puedes escapar de lo que eres». Con su corazón latiendo como un tambor de guerra, Andrés dio un paso hacia el espejo, levantando el cuchillo que aún vibraba con energía. La luz comenzó a expandirse, rebotando entre las paredes del espejo como una ola, física y palpable. Sintió que su miedo se desvanecía, intercambiado por una oleada de determinación. «Voy a romper este ciclo», gritó, apuñalando el cristal oscuro. El sonido fue ensordecedor, como un grito ahogado en la noche, y el espejo se fragmentó, pero en lugar de romperse en pedazos, comenzó a curvarse, como si respirara. Todo lo que reflejaba se tornó inalcanzable, distorsionado, y Andrés sintió que algo más se movía detrás de él. Con un estremecimiento en la espalda, supo que no solamente había roto el espejo, sino que algo en la oscuridad se preparaba para salir. Los susurros crecieron en una cacofonía, gritos de terror y desesperación, junto con una risa que parecía burlarse de su esfuerzo. «Andrés», una voz familiar grita desde las sombras. Era su madre, pero algo en su tono resultaba ominoso. La figura se desvaneció momentáneamente, pero la risa continuaba resonando en su mente, haciendo eco en su muy ser. Y entonces un vórtice de sombras comenzó a surgir del espejo roto, expandiéndose hacia él, como si todo lo que había enfrentado hasta ahora hubiera sido solo un preludio. Andrés comprendió que su lucha estaba lejos de terminar, y que el siguiente desafío sería el más oscuro de todos.
La pregunta lo perseguía como un eco persistente en su mente: ¿era su madre realmente quien llamaba, o solo otra trampa de la oscuridad para atraparlo? Andrés sintió como el frío del vórtice le llegaba a los huesos. La oscuridad giraba a su alrededor, encajonándolo en un espacio cada vez más pequeño. La voz de su madre resonaba, mezclándose con los gritos de la entidad, haciéndole dudar de su cordura. Andrés Bend, la voz parecía más cercana, casi abrazándolo. «Estoy aquí». Con un giro de su corazón, Andrés buscó la fuente. Su madre siempre había sido su refugio, una luz en sus días más oscuros. Pero esta vez algo le decía que no era ella. «No», gritó agitando el cuchillo en un intento desesperado de mantener a raya la oscuridad. La figura del espejo había desaparecido, pero el peligro estaba lejos de desvanecerse. El vórtice se expandió, llenando la habitación con susurros que se entrelazaban como serpientes venenosas. Las sombras empezaron a alargarse, tomando formas que provocaban una sensación de terror primario. Un rostro se delineó en la negrura, una cara familiar, pero distorsionada, con ojos vacíos que penetraban su alma. «No puedes rechazarme, Andrés. Siempre estuviste destinado a ser parte de esto». Era su madre, sí, pero no la madre que recordaba. Esta era una versión convertida, una proyección de lo que la oscuridad podía hacer con quien amaba con intensidad. Andrés sintió como el terror apretaba su pecho. Algo resbaló por su brazo y cuando miró hacia abajo, su propia sombra parecía querer levantarse y atraparlo. No tenía tiempo para perder en dudas. Aferró el cuchillo con más fuerza, invocando todo su valor. «Eres solo un eco», gritó con la voz resonando como un trueno. La luz que había cultivado en su interior comenzó a brillar con más fuerza. El aire se tornó denso. Las sombras parecieron vacilar, y Andrés sintió la oportunidad rasguñar su ser. Sin pensarlo, avanzó hacia el vórtice ardiente. Cada paso era como fracturar el hielo del invierno en un mar tempestuoso. El miedo lo empujaba a correr o a estancarse, pero él eligió avanzar. Entonces la voz se tornó un grito, retumbando como un tambor de guerra. «No puedes destruirme», resonó la entidad cósmica, mientras el vórtice empezó a cerrarse peligrosamente, amenazando con tragarlo en un instante. Andrés apuñaló el centro de la oscuridad, sintiendo como el cuchillo atravesaba algo más que la niebla. Era como encontrar el núcleo de su propio tormento. «Quítate de mi camino», rugió, determinación brotando en cada palabra. La oscuridad pareció temblar y la voz de su madre se desvaneció en un lamento desolador. El espejo comenzó a romperse aún más, el brillo de su luz chocando contra las sombras. Pero no era suficiente. Andrés sintió que el miedo se arrastraba nuevamente sobre él, sintió el peso de sus recuerdos empujándolo hacia el abismo. Las sombras danzaban, parece que estaban a punto de devorarlo todo, y una imagen emergió entre la neblina: su madre, el amor que sentía, el hogar que había construido en su corazón. Era un refugio que podía romper con la oscuridad. Resolvió aferrarse a esos recuerdos, usar la luz que traían consigo. Pero antes de que pudiera concentrarse, el vórtice la envolvió. Un frío fascinante le atravesó como una caricia helada, y sintió que algo a sus espaldas estaba creciendo, retorciéndose hacia adelante. Decidido a no ceder, Andrés cerró los ojos, susurrando el mantra de amor y valor que siempre había conocido. Era un desafío que debía enfrentar, una última batalla contra la oscuridad que creía que podría perderse de nuevo. Cuando abrió los ojos, todo cambió. Las sombras se amontonaban, parecían estar de pie, como si una barricada se levantara en su intento de asimilarlo. Pero en la confusión, escuchó algo distinto, con un grito desgarrador, notó la figura de su madre alzándose en la penumbra. Andrés clamó de nuevo y esta vez, su tono no venía del abismo, sino de algo más allá. El vórtice amenazaba con desbordarse. Con un movimiento desesperado, Andrés extendió su mano hacia la figura. Pero una sombra oscura emergió detrás de ella, abriendo su boca objeto de pesadilla. Quería tragarlos a ambos. ¿Su madre era un truco o realmente estaba allí para salvarlo? Andrés tuvo que decidir. Mientras las sombras se cerraban y los ecos de la risa se volvían más atronadores, el futuro se tornó aterradoramente incierto. Podría liberarse de la oscuridad y abrazar lo que creía que era real, o se dejaría llevar por el reflejo distorsionado de su propio miedo. Andrés sintió como la sombra se cernía sobre él, tan oscura y hambrienta que parecía absorber toda la luz que había conseguido reunir.
La figura de su madre, ahora a un paso de él, parecía desvanecerse y reconstituirse en su organismo temeroso, como si una guerra estuviese teniendo lugar en su interior. Andrés, la voz continuaba su lucha, un eco de lo que una vez fue. Pero en ese instante no había seguridad en su tono. Con un avance titubeante Andrés buscó la manera de aferrarse a la imagen familiar. Sin embargo, cada paso lo llevaba más cerca del abrazo mortuorio de la sombra. La atmósfera se volvía más pesada, como si el mismo aire intentara estrangularlo. El cuchillo, que en otro momento había sido su arma, parecía hacerse más delgado en su mano, incapaz de enfrentar el horror que lo rodeaba. «Déjala en paz», gritó y sus palabras resonaron, pero más como una súplica que un desafío. El vórtice estalló tras él, un rugido que amenazaba con arrastrarlo hacia lo peor. Pero en su centro, en la caverna oscura, la figura de su madre volvió a alzarse. «Mátala, Andrés», la sombra a sus espaldas susurró con la voz de su madre distorsionada, logrando que su corazón palpitara descontroladamente. Un sudor frío comenzó a brotarle, y su respiración se aceleró. La dilatación de los ojos de la figura se volvió un abismo que lo miraba fijamente, lleno de promesas vacías. Un terror punzante lo atravesó, podía ser su madre un monstruo camuflado. Era ese el destino que le aguardaba, devorado por las luces y sombras de un horror implacable. El viento arrastró un lamento íntimo entre las sombras. Era el clamor de su infancia, de momentos perdidos que solía abrazar. Aún así, el eco de la voz se había transformado en algo oscuro, algo que giraba alrededor de su razón, quitándole la fe en la realidad. Desesperadamente Andrés cerró los ojos nuevamente buscando recordar las risas, las caricias que trajeron calor a su vida. Pero de pronto los recuerdos comenzaron a distorsionarse, como paisajes en un sueño febril lleno de pesadillas. La habitación empezó a temblar, las paredes pareciendo desvanecerse, mostrando la verdadera esencia de la oscuridad alrededor de él. «Despierta, Andrés», volvió a llamar la figura, esta vez más fuerte, más mellada, como si también estuviera tratando de liberarse de las cadenas de las sombras. Andrés sintió un fuego interno ardiendo, el dilema entre el amor y el miedo le carcomía el corazón. Podía recordar quién era su madre realmente, o ella había sido completamente devorada por la oscuridad. Las sombras comenzaron a entrelazarse, tomando fuerza, represando la conexión que tenía con su madre. En un intento último por salirse del abismo, levantó el cuchillo con determinación, no sabiendo si era para defenderse o para liberarla. «Voy a luchar pase lo que pase», susurró mientras un haz de luz fulgurante emergió de entre sus manos, provocando una ruptura en la gravedad del miedo que lo rodeaba. El vórtice se estremeció, liberando gritos insoportables, como si la propia oscuridad se resintiera ante la luz incipiente. Un estruendo ensordecedor surgió, reverberando en su interior, y entonces, la figura de su madre pareció fundirse con el aire. Andrés sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y de repente la realidad se desvaneció a su alrededor. Atrapado en un limbo de sombras y luces parpadeantes, luchaba por mantener la conexión que lo ataba a sus raíces. Pero el vórtice comenzó a cerrarse, y un nuevo eco resonó en su mente. «¿Y si no logras salvarla?», la voz distorsionada era ahora la suya, envolviendo la esperanza con un frío helado. Dentro de ese instante oscuro comprendió que el verdadero terror no era la sombra en sí sino lo que le esperaba si fracasaba. La luz de su amor se tambaleaba, y cada vez más parecía que se iba convirtiendo en humo. De repente la oscuridad se tornó silenciosa, la figura de su madre desapareciendo junto con el grito contenido en su pecho. Andrés se encontró solo, perdido en un silencio aterrador. Las visiones de su infancia se desvanecieron, y un último susurro resonó en el aire: «Tu elección es irreversible». La pregunta latente quedó atrapada en su mente: ¿habría algo a lo que pudiera aferrarse en ese horror? Una nueva oscuridad se cernía sobre él, una que no solamente era externa, sino que también pululaba en su interior, acechante y voraz. ¿Sería capaz de desafiar lo que quedaba de su amor, o sucumbiría a la sombra que acechaba su razón? La lucha apenas comenzaba. Andrés despertó, pero no en la realidad que conocía. Se encontraba en una vasta llanura de sombras que parecían danzar a su alrededor, atrapándole en una ilusión sin fin. La voz de su madre resonaba en el viento, pero se sentía distante e inalcanzable. Su corazón latía a 1000 por hora, como un tambor de guerra. Necesitaba encontrarla, desentrañar lo que había sucedido y liberarse de esta oscuridad. Siguió el eco de su nombre, recordando la calidez de sus abrazos y las risas que solían llenar la casa.
En su mente esos recuerdos eran balas de luz que le daban esperanza mientras se adentraba más en la penumbra. «Mamá», gritó, su voz resonando en un vacío que se tragaba el sonido. Pero no hubo respuesta. Con determinación Andrés continuó adelante enfrentando las sombras que se retorcían a su alrededor. Eran como serpientes que intentaban enredarlo, arrastrándolo hacia el frío abismo. Pero cada paso que daba lo acercaba a su verdad, a la revelación que tanto anhelaba descubrir. Entonces una luz tenue surgió de entre las sombras. Era una chispa que su corazón reconoció al instante. Caminó hacia ella, resistiendo la tentación de dejarse caer en la desesperación. Cuanto más se acercaba, más fuerte emanaba esa luz, como un faro en la tormenta. De repente una visión emergió del resplandor, su madre con una expresión que combinaba sufrimiento y amor. «Andrés, ven», susurró su figura. Había algo en su mirada que lo retuvo, pero también un destello de advertencia. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, su voz entrecortada por la angustia. «Debes enfrentar a lo que acecha en tu interior. Ese eco de miedo que siempre ha estado ahí. No tienes que pelear solo, eres más fuerte de lo que crees». Ella extendió la mano hacia él, su luz brillando intensamente. Andrés sintió que la oscuridad crujía a su alrededor, como si la mera presencia de su madre fuera suficiente para hacer que las sombras retrocedieran. Sabía que debía tomar esa mano, pero dudaba. ¿Era esto una trampa de la oscuridad? «Confía en ti mismo», dijo su madre, su voz resonando con fuerza. Sin dudarlo más, se lanzó hacia adelante y tomó su mano. En ese instante una ola de calidez lo envolvió, y las sombras comenzaron a disiparse, gritando en agonía. Era como si todo su miedo comenzara a desvanecerse en su luz, revelando un camino que antes había estado oscurecido. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, sintiendo que el peso de la desesperación se aligeraba. «Siempre estuve contigo, Andrés. El terror solo puede dominarte si se apodera de tus pensamientos», respondió su madre, y por un momento, el mundo pareció girar en su eje correcto. Mientras las sombras retrocedían, Andrés sintió una fuerza nueva. Una chispa de valentía comenzó a arder en su pecho. Recordó todo lo que había enfrentado y cómo había dejado que el miedo lo controlara. Esa lucha había sido parte de su vida, pero no era su destino. «Tengo que enfrentar mis propios miedos. No puedo huir de ellos», dijo, su voz resonando con una firmeza renovada. Su madre sonrió con orgullo, como si supiera que este era su momento de verdad. «Eres capaz de mucho más, hijo. Ahora despierta a lo que realmente eres». De repente la luz se intensificó y el vórtice empezó a colapsar. Sin pensarlo, Andrés cerró los ojos y se centró en su propia esencia. Los rostros de sus amigos, los recuerdos de momentos felices, todo lo bueno que había vivido se unieron en un solo grito de guerra. «Soy más fuerte que el miedo», gritó. Con ese grito dejó que la luz lo envolviera completamente. El vórtice explotó en un destello y las sombras se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Cuando abrió los ojos otra vez, estaba en su casa, el murmullo del océano sonaba lejano pero reconfortante. Se dio cuenta de que su madre estaba a su lado, todavía sonriendo. «Lo hiciste, hijo. Has enfrentado tus miedos y has salido triunfador». Andrés sintió una especie de liberación. Había superado ese laberinto de oscuridad, y aunque sabía que su lucha no había terminado por completo, había aprendido a enfrentar la oscuridad con luz. Agradeció a su madre, a ese amor que jamás lo había abandonado. Mientras la noche caía y el mundo volvía a su calma, comprendió que cada sombra estaba conectada con la luz, y que validar sus miedos era el primer paso para vencerlos. No permitiría que la oscuridad lo dominara nunca más. Miró al mar, al horizonte iluminado por la luna que parecía danzar en las olas. Su corazón latía tranquilo, y una brisa suave acarició su rostro como un abrazo que prometía nuevas aventuras. La vida seguía, y él estaba listo para enfrentarla. Ahora era el momento de dejar atrás el miedo y despertar al verdadero Andrés. Un futuro lleno de luz lo esperaba. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¿Necesitas suscribirte ahora mismo? No esperes ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por unirte en esta aventura.